Capítulo 19. El banquete de Belsasar. ¿Crees que Ned irá hoy a la plática?, preguntó Holditch a su esposa a la mañana siguiente. No lo sé con certeza. Anoche me estuvo hablando sobre eso. Oh, Robert, pensé en tus palabras, que esta terrible prueba podría convertirse en una bendición. Nunca he visto a nuestro pobre hijo tan sinceramente deseoso de saber lo que es correcto y tan decidido a hacerlo, cueste lo que cueste. «Madre», me dijo, «no puedes pensar otra cosa, sino que me gustaría esconderme como un animal herido hasta que lo peor haya pasado. Pero esta horrible prueba seguirá pesando sobre nosotros por 6 semanas más, y quizás sería incorrecto de mi parte encerrarme todo ese tiempo y alejarme del culto público. No ir a la iglesia ni asistir a ninguna plática solo por evitar ser visto. Mis enemigos no deberían tener el poder de apartarme de la casa de Dios. Y tal vez sea bueno comenzar a prepararme para la prueba de ir a Axe, empezando por nuestra pequeña plática en la cabaña. Además, el señor Edley ha sido tan amable. No podría soportar parecer que lo estoy despreciando». «Muy bien», dijo Holditch con énfasis. «No creo que el valor de Ned se ha puesto muy a prueba, incluso si asiste», observó Rebecca, «porque no es probable que nadie, salvo el bondadoso clérigo, se acerque a nuestra cabaña ahora». La suposición de Rebecca no era ilógica, pero no había contado con la fuerza de la curiosidad en las mentes vulgares ni con la de la simpatía en corazones más generosos. El hogar de los Holditch, por humilde que fuera, era, como suele decirse, el castillo del inglés, en el que pocos se atreverían a entrometer su presencia no deseada, mientras la aflicción pidiera privacidad. Pero cuando por motivos de una plática se sabía que las puertas estarían abiertas a todo aquel que deseara asistir, casi ningún sirviente del castillo, ni granjero o campesino cercano, dejó de decidirse a ir para ver cómo el señor Holditch aguantaba el asunto y echar un vistazo al chico que iba a ser juzgado en las próximas sesiones. Sin embargo, ninguno de los trabajadores del Valhalla se presentó, ya que se les urgía a laborar incluso más allá del horario habitual con el fin de tener el edificio terminado y el andamiaje retirado antes del miércoles 1 de mayo, fecha en que se esperaba una nutrida compañía de invitados para asistir a la ceremonia de inauguración. A pesar de la ausencia de los obreros, la cantidad de personas que se agolpaban en la cabaña, algunos vestidos con trajes vistosos, otros con blusas toscas o las pintorescas túnicas de los jornaleros, sorprendió y preocupó a Rebecca. Miró con inquietud a su hijo, quien sentado en la sombra de la puerta abierta esperaba la llegada del clérigo. El pobre Ned no levantó la vista ni una sola vez. Parecía sentir instintivamente la mirada burda de Valance y sabía que Ford oscurecía el umbral con su presencia. Pero no hubo burla audible ni insulto abierto. Si esto se debió a la presencia de la pequeña heredera o al porte firme de Holditch, no es necesario decidirlo. El señor Edley encontró un público numeroso y razonablemente respetuoso cuando, puntual a la hora convenida, cruzó el pórtico y entró en la cabaña. Plática 5. El poderoso Nabucodonosor había partido a su última cuenta. Podemos confiar en la fe y el temor de ese Dios que lo afligió con misericordia y lo restauró con amor. No nos detendremos mucho en los breves reinados de sus 3 sucesores inmediatos. El primero de ellos fue Evil-Merodach, hijo de Nabucodonosor, un rey que trató con bondad al cautivo monarca de Judá, Joaquín, y lo sacó de la prisión en la que había estado encerrado por 37 largos años. Sin embargo, Evil-Merodach no anduvo en el camino de los hijos de la luz, se hundió en los vicios y finalmente cayó víctima del odio de sus propios parientes. Le sucedió en el trono de Babilonia su cuñado, Neriglisar, quien había sido uno de los conspiradores contra él. El reinado de este rey fue breve, al igual que el de su malvado hijo Laborosoarcad, quien fue asesinado por sus súbditos. Luego, muertos estos usurpadores, Nabónido o Belsasar subió al trono. Se cree que era hijo de Evil-Merodach y de su reina Nitocris, y por tanto nieto de Nabucodonosor. De aquel poderoso conquistador y rey, Belsasar pudo haber oído de niño la maravillosa historia de su vida. De los propios labios de Nabucodonosor pudo haber escuchado sobre el rostro radiante de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, mientras permanecían ilesos en las llamas. Con asombro y temor pudo haber oído el relato de los sueños proféticos y del juicio que humilló hasta el polvo el orgullo del más grande de los hombres.
Pero probablemente Belsasar era aún muy joven al momento de la muerte de su abuelo. Parece no haber podido vengar el asesinato de su padre ni oponerse a la usurpación de Neriglissar y su impío sucesor. Mientras ellos gobernaban a Siria, la posición del verdadero heredero al trono debió ser de gran prueba y peligro. Los usurpadores, especialmente en tierras orientales, suelen tomar medidas rápidas y contundentes para librarse de los rivales cuyo derecho es más justo que el propio. Sin embargo, Belsasar fue preservado por la providencia para reinar sobre la tierra de sus padres. Las dificultades y peligros ciertamente no cesaron. Los medos y los persas invadieron su reino y Ciro, su comandante, condujo a sus ejércitos hasta los muros de la Gran Babilonia. Pero para los asirios parecía haber poco peligro de que su gran ciudad cayera, y tal vez esperaban que su joven monarca rivalizara en las armas con la gloria de su abuelo Nabucodonosor y barriera a los medos y a los persas de la faz de la tierra, así como aquel gran rey había triunfado sobre Nínive y destruido la gloriosa Tiro. Sin embargo, había mucho que podía despertar la duda y el temor en el corazón del rey Belsasar, si es cierto, como relata la historia antigua, que un espíritu profético descendió sobre Nabucodonosor poco antes de su muerte y que profetizó que el reino de Asiria sería sometido por un persa y un medo. No hay duda que la destrucción de Babilonia fue profetizada en las escrituras que poseían los judíos en aquel tiempo. Los exiliados en Babilonia, oprimidos y despreciados, podían señalar las palabras encendidas de Isaías y, contemplando el esplendor que los rodeaba, sentir compasión en lugar de envidia. Proferirás este proverbio contra el rey de Babilonia: ¿cómo acabó la ciudad codiciosa? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, Babilonia, hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Incluso el nombre del conquistador, Ciro, había sido escrito en la página sagrada. Dios había prometido ir delante de él, abrir las puertas de doble hoja y darle los tesoros escondidos en las tinieblas. Pero Belsasar, envanecido por el orgullo y embriagado de poder, no era de aquellos que escudriñan las escrituras ni buscan conocer la voluntad del Señor. Si alguna vez había oído hablar de profecías contra Babilonia, solo las había escuchado para despreciarlas. Se burlaba de los medos y los persas, que venían como ministros de la venganza de un dios al que él no servía. Era como quien se deleita en un festín a la orilla de un volcán, mientras la tierra tiembla bajo sus pies y un rugido lejano anuncia el inminente estallido de una tormenta de fuego. Comamos y bebamos y alegrémonos. Isaías 22:13. ¿Quién es el Todopoderoso para el que temamos? Job 21:15. Tales eran los pensamientos impíos del nieto de Nabucodonosor, aquel monarca contrito que, inclinándose en sumisión ante el Dios de Israel, había reconocido que él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Belsasar, el rey, organizó un gran banquete para 1000 de sus príncipes, y mientras entregaba los placeres y bebía el vino rojo, ordenó a sus siervos que trajeran los vasos de plata y de oro que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén. Aquellos vasos sagrados que habían brillado en el magnífico templo de Salomón y que habían sido solemnemente consagrados al uso divino, iban ahora a ser usados como copas de vino en una orgía pagana, vaciadas por labios impíos, profanadas por la blasfemia. Mientras Belsasar, sus esposas y sus príncipes bebían y festejaban, alababan a sus ídolos de hierro, de plata y de oro, sin temer insultar así a la majestad del Señor, ni provocar sobre ellos la ira del gobernante del cielo y de la tierra. ¡Cuán alegre y fastuosa era la escena! Tenemos apenas una pálida imagen de su esplendor en el cuadro que allí se muestra, con miles de luces centellantes, brillando en el majestuoso salón, sobre columnas de mármol adornadas con flores y cortinajes de púrpura y oro. ¿Quién parecía entonces tan grande o tan orgulloso como el rey Belsasar? Pero, ¿por qué el monarca se estremece repentinamente en medio de su gozo? ¿Por qué palidece su rostro? ¿Por qué tiemblan sus articulaciones? ¿Por qué sus rodillas se chocan una contra otra? ¿Por qué sus ojos desorbitados se fijan en la pared como si vieran una visión espantosa de la cual no puede apartarse? ¡He aquí! Los dedos de una mano sin cuerpo visible están trazando lentamente letras que ningún hombre presente puede leer. 4 palabras, solo 4.
En ellas se resume el destino de Babilonia, la sentencia de su orgullo gobernante. Mano misteriosa, escritura aterradora, ¿quién podrá interpretar su significado? Belsasar clamó en alta voz y ordenó la presencia inmediata de astrólogos, caldeos y adivinos. «Cualquiera que lea esta escritura», exclamó, «y me dé su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino». Daniel 5:7. Los sabios de Asiria acudieron con asombro y terror, contemplaron la misteriosa escritura. No estaba en la sabiduría humana interpretar los decretos temibles del Señor. El silencio de los más grandes sabios aumentó el temor del rey. El pánico que sentía se propagó por el salón. Los comensales, que hacía poco se regocijaban, se miraban en silencio unos a otros. La alegría se había transformado en temor, y las túnicas espléndidas, las joyas resplandecientes, el banquete lujoso, el vino costoso, todo parecía una burla cruel en medio de la angustia. La sombra de la muerte pesaba sobre todos ellos. Entonces entró la reina en el salón del banquete. Se cree que esta reina era Nitocris, viuda de Vil-Merodach y madre del rey Belsasar, una mujer de alma piadosa. Ella no había acudido allí para festejar ni para beber vino en vasos sagrados. En la hora del terror había venido a dar consejo a su hijo. Nitocris no había olvidado a Daniel, aquel a quien todos los demás parecían haber olvidado, o a quien, si acaso recordaban, los cortesanos asirios no se habrían atrevido a mencionar. Así habló la viuda reina de Babilonia a Belsasar. «Rey, vive para siempre. No te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación». Daniel 5:10b al 12. La orden fue dada de inmediato, que el judío fuera traído ante el rey. No sabemos con certeza en qué posición se encontraba Daniel ni sus 3 compañeros durante los reinados posteriores a Nabucodonosor. Quizá en tranquila oscuridad, tal vez compartiendo la amarga suerte de sus compatriotas despreciados y perseguidos, velando y esperando el día en que el Señor tuviera misericordia de Israel y devolviera a su pueblo a la tierra de sus padres. 24, o según algunos autores, 34 años habían pasado desde que Daniel había estado ante Nabucodonosor y le advirtió del juicio venidero. El profeta ya no era joven. Líneas plateadas en su cabello y surcos en su frente marcaban el paso del tiempo, pero el tiempo no había madurado su alma. Daniel ahora tenía mayor experiencia de la bondad de Dios, podía recordar más pruebas de su amor fiel que en aquel día en que interpretó el sueño al atónito Nabucodonosor. El tesoro de la memoria de un santo se enriquece cada día con recuerdos de misericordias recibidas y bendiciones experimentadas. Bien podemos creer que una de las alegrías del cielo será repasar esos tesoros uno por uno. Daniel entró, avanzó por el salón y se presentó ante el rey. Belsasar se dirigió al profeta y le prometió grandes recompensas: el manto escarlata, el collar de oro, el tercer lugar en el reino, si le leía e interpretaba la temible escritura en la pared. Con cuánta ansiedad observaban el rostro de Daniel, el monarca y sus 1000 nobles, mientras él se volvía y con mirada serena y triste contemplaba aquellas palabras que ninguna mano humana había trazado. Con qué agonía de suspenso esperaban la primera frase que brotara de sus labios. Qué solemne sonó la voz que por fin rompió el silencio de expectativa. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: «Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba,
y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensombreció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensombrecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel 5, 17, 28. Las palabras solemnes fueron pronunciadas. El juicio había sido declarado. Belsasar, como tal vez sus cortesanos habrían esperado, no descargó su furiosa ira sobre el hombre que se había atrevido a pronunciar sentencia contra él. En ese momento, el espíritu impío del tirano parece haber quedado doblegado. Cumplió su palabra real. Por su mandato, Daniel fue vestido de púrpura y proclamado tercer gobernante del reino. Pero Belsasar no fue como el ladrón arrepentido, volviéndose a Dios con contrición, reconociendo su pecado y clamando por misericordia. Según el testimonio histórico, como otro faraón, endureció su corazón y volvió a sus festines y banquetes aún después del mensaje que había estremecido su alma de terror. Pero la sombra de la muerte ya caía sobre el umbral de su palacio. Su reino se tambaleaba a punto de caer. Aquella misma noche, Babilonia fue tomada y el desdichado Belsasar muerto. ¿Y por qué medios fue conquistada aquella ciudad de oro que con sus murallas colosales y sus puertas de bronce parecía capaz de resistir cualquier esfuerzo humano? Los medios fueron sorprendentes y deben aumentar nuestra reverencia por las profecías contenidas en las sagradas escrituras. Ciro, que no podía tomar la ciudad por fuerza abierta, había ordenado a sus soldados, con labor paciente, cavar un profundo canal o zanja. En la noche del banquete de Belsasar, Ciro ordenó abrir un paso entre el río Éufrates, que fluía a través de Babilonia, y aquel amplio canal. Las aguas giraron con fuerza hacia su nuevo cauce, dejando el lecho del río lo bastante seco como para servir de vía para los persas y medos, quienes marcharon sin oposición hasta el interior de la ciudad. Fue la sabiduría de Ciro la que concibió este plan, y su poder lo que lo ejecutó. La sabiduría y el poder le fueron dados por el Dios que había dicho de la poderosa Babilonia por boca del profeta Jeremías: secaré tu mar y haré que se agoten sus fuentes. Jeremías 51:36. Sequedad sobre sus aguas y se secarán. Jeremías 50:38. Pero las puertas de Babilonia eran maravillosamente fuertes. ¿Cómo pudieron atravesarlas los medos y persas? El Señor había prometido a Ciro, por medio del profeta Isaías, mucho antes del nacimiento del príncipe persa, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Isaías 45:1. Y así, en cumplimiento de la profecía, en aquella noche de orgía desenfrenada, los babilonios, con extraña negligencia, dejaron abiertas las puertas de bronce que bajaban desde los muelles al río. Esas puertas, como observa el historiador Rollin, si no se hubiesen dejado abiertas, bastaban por sí solas para haber frustrado toda la misión. Así, los sitiadores, sin oposición, marcharon durante la noche hasta el corazón mismo de la ciudad dorada. Y la advertencia de Isaías fue terriblemente cumplida.
Vendrá pues mal sobre ti, el cual no sabrás de dónde viene. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás evitar, y destrucción que no sabes vendrá de repente sobre ti. Isaías 47:11. Si en la posición de los exiliados en Babilonia, fieles adoradores del Dios verdadero, vemos una figura de los hijos de la luz en todas las generaciones, en Belsasar y sus príncipes vemos el retrato de los hijos de las tinieblas, aquellos que viven para sí mismos y para el pecado. Puede haber jolgorio y alegría en sus reuniones, pueden poseer riquezas, placeres y diversiones, pero ay de aquellos contra quienes escribe esta profecía. Los malos serán trasladados al Seol y todas las naciones que se olvidan de Dios. Salmos 9:17. Sus talentos, que como los vasos de oro debieron haber sido consagrados al servicio del Señor, son malgastados o usados en su contra. Los días del Señor, que Él santificó, se convierten en tiempo de negocios o de placer, como los vasos sagrados llenos de vino profano. Los hijos de este mundo se conforman con comer, beber y alegrarse, con gozar del presente y olvidar el futuro, y hundirse cada vez más en esa culpa por la cual pronto deberán dar cuenta. En vano los ministros de Dios los advierten de que el dolor y la muerte, como los persas y medos ante Babilonia, ya presionan sus puertas. Oh, si los pecadores descuidados pudieran, como Belsasar, ver escritas ante ellos 3 palabras solemnes y despertadoras del alma: muerte, juicio, eternidad, muerte, que ningún poder humano puede excluir del hogar más feliz. Muerte que para los hijos de la luz es lo que Ciro fue para los exiliados judíos. Un amigo que rompe cadenas y los envía de regreso a casa, pero que para los hijos de las tinieblas es lo que Ciro fue para Belsasar: un enemigo, un terror, un destructor. Juicio, una sentencia pronunciada ante mundos reunidos, cuando todo lo oculto será revelado, cuando las obras de tinieblas serán condenadas abiertamente, cuando los pensamientos impíos, las palabras falsas y los actos perversos recibirán su justo y terrible castigo. Eternidad, para aquellos cuyos pecados han sido perdonados, una palabra llena del significado más bienaventurado, una palabra que promete que la dicha perfecta también será eterna. Pero ¿qué es la eternidad para aquellos que rechazan la salvación ofrecida por Dios? Millones de edades de remordimiento, dolor y vergüenza que mantendrán el alma encadenada en oscuridad. Oh, mientras tengamos tiempo y huyamos de la ira venidera, aferrados en profunda fe y arrepentimiento a los pies del Salvador, la muerte no tendrá aguijón, el juicio no tendrá terror, y la eternidad será nuestra herencia en el reino de la luz y del amor.